Padre que estás en los cielos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en este día clamamos a ti, Señor, por esta reunión de poder, de milagros, Señor, donde tú como siempre hablarás a nuestro corazón y traerás palabras de esperanza, palabras de fortaleza, Padre Celestial, Señor. Por eso, Señor, te agradecemos la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor, y de que una vez más guiarás nuestros pasos hacia tu bendición y hacia tu verdad. Por eso dejamos todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia. Aleluya. Santo eres Jesús. Yo te invito a que tomes asiento. Y ha llegado el momento de, como siempre, compartir palabra de Dios. Y la palabra del Señor, como siempre, no me voy a cansar de decirlo, siempre es buena. Y la palabra del Señor es la que nos va a guiar. ¿Sabes que a veces la gente ha utilizado la palabra del Señor para tergiversarla, obviamente? Por eso han surgido tantas religiones o tantas creencias, mejor dicho. Y gente que dice, bueno, yo también busco de Dios. Tenemos a cantidad de creencias a lo largo del mundo que es impensable. Tenemos a las personas que creen solo en Jesús, no creen en el Padre ni en el Espíritu Santo. Tenemos los que solamente creen que Dios es una mujer. Dicen que Dios es Dios Madre y ya dejó de ser Dios Padre. Y así. Y uno dice, no, esto es increíble. Hay para todos los gustos. Pero cuando vamos a la Biblia, entonces, ¿cómo nosotros podemos entender cuál es la verdad? Bueno, la que está en la Biblia, ni más. Algunos dicen, pastora, pero en la Biblia también hay personas que tienen como otros libros aparte. Bueno, la Biblia enseña de que hay un solo libro y es la Biblia. Y luego están los otros que tienen la Biblia, pero a la Biblia también le han agregado libros que nosotros obviamente no tenemos en la Biblia que nosotros tenemos. Y algunos dicen, pero ¿cómo se sabe? Bueno, porque se les llaman los famosos libros apócrifos. Son libros que no pasaron los famosos cánones de comparación con todos los otros libros. O sea, se ha hecho un estudio inmenso, intenso, exhaustivo, bien específico, y han quedado los libros que hoy tú tienes en tu Biblia. Después hay credos que han agregado libros, que obviamente esos libros apoyan la versión de sus creencias, que no son las que habla la Biblia. Y entonces ahí te vas dando cuenta de que cada credo y cada persona que no le gustó la Biblia empezó a agregarle cosas a la Biblia. Y empezó a agregarle cosas que, oh, qué casualidad, cosas que afirman sus creencias torcidas o creencias que no tienen nada que ver con lo que nos enseña la Biblia. Y entonces ahí te das cuenta que en realidad esos agregados no son porque era palabra de Dios, sino simplemente eran porque apoyaban su idea, su manera de ver la fe. Y entonces ahí te das cuenta de cómo obviamente no cumple con ninguno de estos cánones con los que se ha escrito la Biblia y se han puesto todos estos libros. Y te das cuenta de que, bueno, simplemente lo han hecho por conveniencia propia. Porque aquí no es cuestión de que si me agrada a mí la Biblia o no me agrada a mí la Biblia, o yo puedo buscar versículos que apoyen todo tipo de ideas mías. Es más, según la gente de izquierda, los zurdos, los socialistas, los progresistas, dicen que Jesús era socialista. Y uno dice, ¿pero en dónde dice eso? La Biblia dice, el que no trabaje no coma, así que desde el vamos ya Dios no tiene nada que ver con el socialismo. Lo hacen como tratar de... y cada uno dice lo mismo. Después está el otro lado que dice que el mismo lado, ¿no? El mismo lado del progresismo, el mismo lado del feminismo, el mismo lado de los zurdos, del socialismo. Dice que Jesús era que Dios es un Dios malo, es un Dios opresor, es un Dios patriarcal. Y bueno, y uno dice, bueno, decídanse, ¿de qué lado estaba Dios? ¿Del bueno, del malo? Y bueno, obviamente ellos, cada uno agarra la Biblia y la pone donde quiere. Esto es la realidad. Lo hemos escuchado en los falsos profetas, falsos apóstoles, las falsas iglesias. Toman la palabra del Señor y la tergiversan y la ponen donde la quieren poner. El problema,
¿sabes cuál es? Que la palabra del Señor es una sola. Y luego tenemos a los brujos, ¿no? Yo nunca tuve la oportunidad de ir, nunca quise, siempre me enseñaron a mí de pequeña que eso estuvo mal, así que nunca se me ocurrió a mí ir a un brujo, pero con las personas que hemos hablado y a lo largo de todos estos años, y aún cuando yo era pequeña, la gente dice, cuando yo iba al brujo, iba al curandero, ¿qué tenía en la mesa? La Biblia. Y uno dice, pero ¿cómo es esto? O sea, el curandero también tiene la Biblia, también tiene la Biblia. Imagínate. Así que la Biblia ha sido usada, pero hace años por todos. Por los que creen en Dios, por los que no creen en Dios, por los que tienen ideologías raras en contra de la fe, en contra de todo lo que dice la Biblia. El problema es que la palabra es una sola. Para ellos es el problema, para nosotros es una bendición. Porque entonces tú tomas una palabra y tú dices, pastora, yo puedo tomar una palabra para que apoye mi idea, sí. El problema es que cuando tú tomas esa palabra, la comienzas a tergiversar, a cambiar, a manipular, ponle el sinónimo, el adjetivo que tú quieras. Tienes que borrar la mitad de la Biblia. Y entonces ahí es donde te das cuenta que dice, no, entonces esto no es. Porque la Biblia lo que tiene es que es compatible. La Biblia se complementa el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Nada se borra, nada está en contra. Es compatible. Es compatible. Entonces, la palabra del Señor tú tienes que entender de que no puedes tú agarrar un versículo por allí y acomodarlo a tu conveniencia. Porque sí o sí, cuando no está bien utilizada la palabra, o no está bien usada, o no está bien implementada, o no está bien comparada la palabra, entonces va a chocar con otras enseñanzas, con otros pilares fundamentales de la Biblia. Por eso, cuando una de las primeras enseñanzas, o una de las tantas enseñanzas del pastor Hernán en el Trendy, fue esto del famoso que te hacían pedir perdón por los pecados de cuando eras niño, ¿no? Como de la vida pasada y la sanidad interior y todo eso. Y yo, claro, yo me acuerdo que en los primeros años, cuando comencé los caminos del Señor, había un momento en mi ciudad donde yo estaba, habían llegado personas y demás, y bueno, hablaban y yo escuchaba, pero me llamaba mucho la atención, porque había una mujer que decía, bueno, como el aceite está en la Biblia, bueno, entonces cuando vos cocines, decían, hasta el día de hoy me acuerdo, porque yo a veces decía, pero esto es como que no es muy lógico, o sea, yo siempre paso todo por el sentido común. Luego lo paso por la Biblia y luego lo paso por todo lo demás. Pero claro, ella decía, cuando vos cocinás, cuando le pones el aceite para fritar la cebolla, vos ungís la comida. Y yo decía, me parece que no es tan así como dice la Biblia. No, pero claro, yo era nueva, estaba leyendo la Biblia y aprendía, pero me generaba mucha duda. Entonces esta mujer decía, y bueno, y cuando te toque amasar el pan o hacer algo con harina, bueno, a la harina también está en la Biblia. Y ahí también es como, y yo decía, pero no puede ser que, claro, ¿cómo haces? Que tenés que cada vez que cocinás, que la harina, que el aceite, que la sal. Y yo en ese momento dije, no, esto no me está entrando por ningún lado, ni por lo que he leído en la Biblia, ni por mi sentido común. Yo dije, no, entonces cerré esa puerta y dije, no, por este camino no es. Me quedé por lo que decía la Biblia. Me quedé por las enseñanzas que nos seguía dando el pastor Hernán a través de las prédicas, por los pastores de la iglesia y demás. Pero imagínate, cada persona agarra la Biblia y dice, bueno, ¿qué aparece en la Biblia? El árbol, bueno, el árbol también. Todo lo meten. Ahora tú tienes que entender que la palabra del Señor es una sola y tú no puedes quitar cosas de la Biblia ni poner. Porque si tú quitas algo, va a chocar con un pilar fundamental de la fe. Y si tú pones algo que no tendría que estar allí o que simplemente tú quisiste añadir por comodidad, va a chocar con los fundamentos de la fe. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos el parámetro, el caminito trazado por el cual nosotros debemos ir. No, Dios no nos va a dejar que nosotros
nos desviemos ni salgamos, obviamente, mientras caminemos por el caminito que Él nos ha dejado marcado, ¿verdad? Por las enseñanzas que Él ya nos dejó. Entonces esto es importante porque algunos dicen, no, pastora, yo tomo la enseñanza de cualquier persona. Bueno, mientras no sea contraria a la fe. El problema es que si tú no conoces de la palabra, ¿cómo sabes que no es contraria a la fe? Y es allí el problema. Y ese fue el problema, uno de los problemas principales del pueblo de Dios. Que como no sabía, dice que por falta de conocimiento el pueblo entonces pereció. Porque no entendía. Entonces, esto es importante. Es importante que tú aprendas de la palabra del Señor, pero aprendas de fuentes confiables. De fuentes que ya han pasado por todos los tamices. Y que tú sabes que jamás te han predicado algo fuera de la fe. Eso es lo fundamental. Pero esto es importante porque lo que hoy Dios nos va a hablar es un poco esto, es un poco de la palabra. Porque la palabra del Señor es lo más importante que nosotros tenemos. Yo quiero compartir contigo la palabra de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 20 al 22. Vamos a leer entonces la palabra de Dios hoy en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, 20, 21 y 22. Y dice así: por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pim por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Esto es palabra de Dios y le vamos a dar un fuerte aplauso. Bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Así, dice que en un momento el pueblo de Dios estaba en guerra, los filisteos se pusieron en guerra, se levantaron contra el pueblo del Señor. En esa época estaba Saúl como rey. Y entonces dice que los filisteos tenían algo que ellos no tenían. Podían afilar sus espadas, sus lanzas. Y entonces, ¿qué tenía que hacer el pueblo del Señor? Dice, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno sus herramientas de trabajo, el arado, el azadón, la hacha. El problema, ¿sabes cuál era? El problema era que obviamente le salía muy caro. Le salía el pin, es un 3/4 de ciclo. El 3/4 de ciclo más o menos, dicen los que saben y los que han encontrado esto arqueológicamente, te estoy hablando, más o menos dice que está entre los 7 gramos y medio, 8, más o menos en eso. Y entonces uno dice, pastora, ¿y eso? Bueno, imagínate que una persona, un trabajador, un jornalero, ganaba un denario por año casi. O sea que eran, o un denario por día, más o menos, por ahí. Pero la cosa era que era un montón de plata. Y un denario eran 4 gramos, así que si estamos hablando de 3/4 y más o menos estaban en 7, eran casi 2 denarios. Póngale 2 meses de sueldo. Así. Imagínate, eran como más o menos 2 meses de sueldo para ir y que te afilen, y encima te la afilaban mal, porque no era que te la afilaban como para que cortes, para que... No, era como te afilaban como para que medianamente pudieras trabajar. Y después dice que así, y la tercera parte de un ciclo, un tercio, para afilar las hachas y componer las aguijadas. Bueno, la cosa era que era una millonada de dinero. Es como decir, bueno, necesitas trabajar, bueno, me tenés que dar 2 meses de tu sueldo. No tenés plata para pagar la luz, no te va a alcanzar para pagar el gas, para comer, para pagar la escuela de los chicos, para nada, para pagar el celular, el internet, bla, bla, bla. 2 meses que no vas a ver dinero, que tenés que, no sé de dónde sacar dinero, para que alguien te ayude o para que alguien te haga un trabajo. Imagínate, es una locura, ¿verdad? Es mucho dinero. Pero ¿por qué pasaba eso? Porque el pueblo del Señor no tenía las herramientas. Y ahí es donde vamos a hacer hincapié.
Porque luego dice que cuando fue la batalla no había espada, no había lanza, no había nada en las manos de nadie, solo en Saúl y Jonathan. Y alguno dirá, pastora, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, ellos eran autoridad, ellos eran obviamente el rey, el príncipe, y ellos eran los únicos que tenían la espada. Y esto no solamente simboliza la espada física para batallar y para luchar, sino que también ellos eran los encargados de guardar la palabra del Señor. Ellos eran los que sabían leer. Empieza a mirar un poco más la historia y sabes, y muchos saben ya, de que en aquellos tiempos la gente no sabía leer. Los únicos que sabían leer eran solamente los reyes y sus hijos y los que iban a seguir heredando. No sabían leer nadie más, no sabían de números, no sabían de cuentas, no sabían, la gente no era culta, no estaba alfabetizada. Y solamente ellos tenían el conocimiento y tenían las espadas y tenían las herramientas. Y la palabra del Señor nos enseña, las Escrituras, que la espada es la palabra del Señor. Y que solamente el que tiene autoridad en esta historia es el que la tiene, el que la posee. Y alguno dirá, pastor, ¿y cómo yo puedo llegar? Porque acá ninguno somos hijos de la nobleza, ¿verdad? Ninguno somos descendientes de algún rey de España, un rey de Dinamarca, un rey de algún lado, ninguno, ¿verdad? O por lo menos que yo sepa. Y alguno dice, pastora, ¿y cómo entonces yo tengo autoridad? Bueno, la autoridad que te da Dios. Ahí es donde tú tienes que poner el foco. Realmente Dios te está dando autoridad, Dios te está dando, o estás recibiendo de parte del Señor, o estás tomando tu lugar que el Señor quiere darte, porque obviamente el Señor quiere darte un lugar de autoridad. Alguno dice, pastora, no entiendo. Bueno, la autoridad no es solamente gritar, mandar y que todo el mundo me haga caso. Porque alguno dice, no, como yo soy el hijo de... Le pasa a muchos hijos de políticos, gente adinerada que dice, como yo soy el hijo de, paso todo, rompo todo y que todo el mundo me haga caso. No funciona así. Esto no funciona así. La autoridad se gana. La autoridad tú te la tienes que ganar. ¿Y cómo se gana? Con esfuerzo, con trabajo, con dedicación. La gente comienza a respetarte. Alguno dirá, pastora, ¿y en la fe? En la fe exactamente lo mismo. Comienzas a alejarte del pecado, comienzas a obedecer la palabra del Señor, comienzas a poner por obra la palabra, sabes cuál es tu lugar, ocupas bien tu lugar. No te sobrepasas tu lugar por sobre nadie. Tú dices, acá me pusieron, acá trabajo, yo no molesto a nadie, no me meto con nadie, si tengo que ayudar, ayudo. Y cada uno en su lugar, a donde Dios nos ha puesto. ¡Ay! Y entonces Dios nos va de a poco acompañando y de a poco Dios nos va dando como esa bendición de poder tener esa bendición de que alguien nos acompañe en la tarea que nosotros hacemos. Porque esa es la tarea. Alguno dice, pastora, bueno, esto es para que... Yo a veces le hablo mucho a los líderes y yo le digo, miren líderes, ustedes tienen que saber que el que va a poner gente que les va a acompañar a ustedes va a ser Dios. Acá ustedes no los van a ganar ni con muchos abrazos, ni con muchos besos, ni con muchos gritos, ni que grito, ni que yo soy el hijo de, o yo, a mí esto. No. Así no funciona. Ustedes tienen que trabajar. Y la gente, cuando los vea trabajar, Dios va a tocar los corazones y la gente los va a acompañar. Y orar y decir, pastora, a mí nadie me acompaña. Bueno, será entonces que algo tienes que decir, Señor, ayúdame. La Biblia enseña muchas historias acerca de esto, pero esto es solamente como para que tengas una idea. Y entonces el Señor va a ir acompañándote. Dice la palabra del Señor que entonces donde iban los hijos de Dios, caían con buenos ojos. Y entonces dice que la gente los miraba y los miraba con un ojo distinto. Y eso también es autoridad. Decir, bueno, esta persona es distinta, esta persona... Quiero yo estar con esta persona, porque cuando estoy con esta persona me da ánimo, me da fortaleza, tiene como algo distinto. Y obviamente nosotros sabemos que ese es Dios. Es la presencia del Señor. Alguno dice, yo no sé qué tenés vos, pero tenés algo. Y uno dice, bueno, es Dios, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Y entonces uno dice, bueno, donde andamos el Señor nos acompaña.
con su bendición. Y esa es la realidad. La Biblia dice que donde nosotros andemos y Dios está con nosotros, entonces nosotros caeremos en gracia a donde vayamos. A la gente la gente va a decir, mira, no sé qué, pero a vos te quiero contratar. Así. ¿Sabes la cantidad de hermanos que nosotros tuvimos? Hermanos que fueron a una entrevista de trabajo, había 30, 40 personas, y cuando llegó él dijo, no, me quiero quedar con vos. Y salió y dijo, ya está el lugar ocupado. Así, y uno dice, pastora, bueno, esa es la autoridad, la bendición del Señor, que el Señor va con nosotros, que el Señor nos acompaña, que el Señor nos bendice, que donde vamos el Señor nos abre puertas, que otros no pudieron abrir, pero porque otros iban solos, nosotros vamos con Dios. Uno dice, pastora, voy a hacer un trámite y me sale. Bueno, porque Dios va contigo. Así nosotros hemos escuchado testimonios de muchas personas que dicen, pastora, estaba con un trámite trabado, iba al juzgado, iba a la dependencia, al lugar, a la secretaría, no me daban bolilla. Fui a la iglesia, le dije, Señor, acompáñame, ayúdame. A la otra semana dice, pastora, ya cobré. Y uno dice, pero ¿cómo? Personas que estuvieron 5, 10, 15 años esperando que algún político o algún juez o alguien se acordara de su caso. Pero ¿quién puso su mano? Dios. ¿Entiendes? Esa es la autoridad. Esas es las herramientas que Dios te da. La espada solamente la tenía Saúl y solamente la tenía Jonathan, que eran los reyes. Era el rey y era el príncipe. Hoy, para Dios, dice la Biblia que nosotros somos reyes y príncipes. Esa es la realidad. Alguno dice, pastora, no tengo ni un peso, pero no importa, porque a veces uno dice, pastora, no hace falta que tenga no sé, ahí el castillo de no sé qué. Porque Dios está hablando de otra cosa. Nosotros lo vemos humanamente, pero Dios nos muestra como la otra faceta. Y donde tú vayas, Dios te abrirá, Dios te bendecirá, Dios te acompañará. Y eso no hay nada más maravilloso que eso. Pero cuando tú realmente te comportes como una persona de autoridad. Cuando tú realmente te comportes como una persona que tiene la responsabilidad. Porque el rey no solamente es decir qué lindo soy el rey, o qué lindo soy el presidente, o qué lindo soy el pastor. No. Todo esto conlleva una responsabilidad mayor que los demás. ¿A quién le pedimos más? ¿Le pedimos al vecino de la esquina o le tendríamos que pedir al político de turno? Y obviamente que al político de turno, ¿verdad? ¿A quién le pediríamos más? ¿A quién tiene la autoridad? Uno dice, vi que estaban robando en la esquina de mi casa. ¿Le reclamo al vecino de enfrente o le tendría que ir a reclamar a la policía? ¿Quién tiene más autoridad? La policía, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene más autoridad o una responsabilidad mayor, uno tiene también más demanda, más cosas que Dios nos va pidiendo, que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar. Cuando tú eres un hijo de Dios, tú hay cosas que no puedes hacer, pero o no deberías en realidad. De poder se puede, dicen por allí, pero no deberías. ¿Entiendes? Alguno dice, pastora, bueno, eso es lo que la Biblia habla como el testimonio, la vida de una persona indestructible, que cantidad de veces lo ha explicado el pastor Hernán. El testimonio, cómo caminamos, nosotros no hacemos cosas que hacen los demás. Yo me he cansado de hablar y a veces uno dice, no importa lo que hagan los demás. ¿Qué dice la Biblia? Esto, listo, nosotros hacemos esto. Pero los demás dicen, no nos interesa a nosotros lo que digan los demás. Tú puedes ser una buena persona o una mala persona. Puedes ser una mala persona porque todos los demás son una mala persona y esa es tu excusa. Está bien, es tu vida. Pero la Biblia a nosotros nos dice que no. La Biblia dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Y no hay nada más difícil que amar a una persona que te hace la vida imposible, ¿verdad? Pero el Señor, entonces ahí, es con esas pequeñas enseñanzas que vamos nosotros haciendo la diferencia. ¿Por qué tú te crees que Dios, en los primeros tiempos y cuando fundó el pueblo de Israel, cuando fundó la nación, Él les dijo, ustedes no van a hacer lo que hacen todos los demás pueblos? Y todos miraron y dijeron, no, pero los demás hacen esto, hacen aquello. El Señor dijo, ustedes no. Y era el único pueblo, los demás tenían cantidad de dioses, los demás
sacrificaban a sus hijos, los demás pasaban a sus hijos por el fuego, los demás hacían todo tipo de pecados, orgías, todo tipo de cosas pecaminosas delante del Señor, y sacrificios, todo tipo de cosas aberrantes. El Señor le dijo, ustedes no. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor se tenía que diferenciar de los demás. Los demás pecaban, los demás pasaban a sus hijos por el fuego, los demás mentían, los demás robaban, los demás... El Señor le dijo, no, tú no robarás, tú no mentirás, tú solo honrarás a tu madre, a tu padre, para que tengas largos días, y así. Y comenzó el Señor diciendo, esto ustedes no harán, esto ustedes tampoco. Y el Señor lee la Biblia. No te estoy hablando de algo que no está en la Biblia. La Biblia entonces le recalcó 1 y 1000 veces al pueblo del Señor que no se dejaran contaminar por lo que hacían los pueblos de alrededor. Es más, Dios les dijo, si ustedes ven que esos que están por comer es sacrificado a los ídolos, ustedes no lo coman. No lo coman, le dijo el Señor. No podían comer. Es más, el pueblo del Señor no podía comer ciertos tipos de animales, con pezuñas, con esto, con aquello. Así. Y todos decían, pero el pueblo de al lado lo come. Esto está como cuando a veces nuestros hijos nos dicen, pero el amiguito, mi amiguito lo hace, o la mamá del amiguito la deja. La mamá del amiguito. Yo no. ¿Entiendes? Y a veces para nuestros hijos es difícil entenderlo. Y a veces uno dice, pastora, para mí como adulto es difícil entenderlo, porque los demás mienten, los demás hacen cosas malas, y yo tengo que siempre guardarme en integridad. Sí, porque ahí es donde tú marcas la diferencia, porque la espada tú la tienes, las herramientas tú las tienes, la palabra del Señor tú las tienes, los otros no la tienen. Los otros no han sido enseñados por Dios, los otros no se han dejado guiar por Dios, tú sí. ¿Qué excusas tienes? ¿Qué excusas tenemos para no poner por obra la palabra del Señor? ¿Entiendes? El que nunca escuchó de la palabra del Señor tiene la excusa de decir, yo nunca escuché nada. A mí nunca nadie me enseñó. Pero nosotros, ¿qué le vamos a decir al Señor? No, y lo hice porque los demás lo hacían. El Señor dijo, no, te repetí incansablemente a través de las Escrituras de que no te dejaras contaminar por lo que pasa a tu alrededor. Los demás van y se acuestan con uno, con otro. Engañan a las esposas, hay violencia familiar, hay todo tipo de pecados en el medio, murmuración, contaminación de todo tipo. Miran cosas en internet que no tienen que mirar. Así. Y uno dice, pastora, y nosotros no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Y entonces el Señor les dijo, ustedes son una nación, van a vivir con todas las demás naciones, pero ustedes tienen que ser distintos. Ustedes tienen que ser distintos, y eso es lo que hoy Dios apunta. Nosotros somos como reyes y príncipes y tenemos la espada. ¿Para qué? Para pelear, para batallar. Se va a levantar dificultades, adversidades, todos vamos a atravesar adversidades, Algunos dicen, pastora, todos. Desde el más pequeño hasta el más grande, tengas 15 años, si tengas 80, 100 años, no importa. Todos atravesaremos dificultades. La diferencia es que nosotros tenemos la espada y otros no. La diferencia es que nosotros tenemos las herramientas y otros no. Porque mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice, y aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza, porque recuerda que solamente los filisteos tenían para afilar. Les cobraban como 2 meses de sueldo. Y entonces dice que cuando aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, eran los únicos que tenían espadas. Solo ellos. ¿Por qué? Porque era el príncipe y era el rey. Porque eran los que tenían las herramientas que Dios le había dado. Este es el simbolismo de nosotros. Algunos dicen, pastora, pero usted... No, esto es para todos. No importa si tú no estás sirviendo, si estás sirviendo, si... Obviamente que nosotros como pastores tenemos más responsabilidad. Esa es la realidad. Tenemos más responsabilidad, tenemos que cuidarnos de muchas más cosas, porque nosotros sabemos que cualquier cosa que nosotros hagamos puede ser de tropiezo para nuestra iglesia o para nuestros hermanos y aún para nuestros hijos. ¿Entiendes?
Y nosotros tenemos más conocimiento. Y la Biblia dice que el que tiene más conocimiento, más Dios les demanda. Así. Sabemos nosotros a lo que nos enfrentamos. Sabemos nosotros cuál es nuestra responsabilidad. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú sabes cuál es la tuya? ¿Tú sabes cuál es tu responsabilidad? ¿Tú sabes cuál es la responsabilidad que tú has asumido delante de Dios? No delante del hombre, delante de Dios. Entonces esta palabra lo que nos enseña es que Dios a nosotros nos da cosas que otros no tienen. Que otros no tienen. Algunos dicen, ¿cómo hizo tu hijo para salir de la depresión? ¿Cómo hizo tu hijo para salir de las dificultades? ¿Cómo hicieron ustedes para atravesar momentos difíciles y no bajar los brazos? ¿Cómo hicieron cuando atravesaron momentos de enfermedad, casi de muerte? Se apartaron los hijos, se fueron. ¿Cómo hicieron? Bueno, porque nosotros tenemos herramientas que Dios nos da que otros no tienen. Y aunque por un lado la Biblia nos enseña que mientras más sabemos, más Dios nos demanda, también eso tiene el lado de la bendición. Mientras más sabemos, mientras más conocimiento tenemos, más sabemos cómo tenemos que actuar ante la dificultad, ante el problema, ante el dolor, ante la tristeza. Porque para eso sabemos, para luego ponerlo por obra. Si no, la palabra del Señor comienza a resultar como un libro de cuentos. Y entonces el Señor, alguno dice, pastora, pero parece esto como una carga. No, es una bendición. Porque mientras tú más sabes cómo actuar. Por eso no es lo mismo un albañil que un ingeniero civil. Uno dirá, pastora, bueno, es la realidad. El ingeniero civil se sienta en la computadora, hace 2, 3 planos, le cobran 7.000, 4.000, 8.000 dólares. 5, 6, 10, 15 millones de pesos. ¿Y cuánto tenemos que trabajar nosotros para ganar 15 millones de pesos? ¿No? ¿Por qué? Porque él tiene la herramienta, él tiene la capacidad, él tiene el conocimiento que yo no tengo. Y entonces el conocimiento, a pesar de que en un momento, quizás seguramente mientras cursó la universidad, le fue una carga. Mientras todos se iban y festejaban con su familia, la persona está estudiando. Mientras todos se van a comer y te pasas toda la noche estudiando. Y mientras todos hacen cosas, tú dices, no, ¿sabes qué? No puedo acompañarlos esta vez, tengo que terminar un trabajo práctico. Y uno dice, pero al final, y bueno, pero estamos mirando el final. Luego, al ingeniero civil se le paga más, ¿verdad? Y gana millones de pesos más que lo que ganaríamos nosotros quizás en medio año. Y entonces uno dice, pastora, entonces el conocimiento es bueno. Claro que es bueno. Siempre es bueno el conocimiento. Siempre es bueno porque tú entonces sabes cómo resolver las cosas que otros no saben cómo resolverlas. Dios te da la capacidad a ti de poder entender cosas que otros no entienden. La Biblia dice entonces que el mundo está cegado su entendimiento por Satanás. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, es como ese velo que teníamos en los ojos se va y comenzamos a ver. Por eso cuando llegamos a los caminos del Señor, uno dice, pastora, pero yo pensé que era una buena persona, pensé que era un buen padre, pensé que era una buena madre, pensé que era un buen hijo. Claro, y cuando Dios nos saca las vendas de los ojos, uno dice la verdad, que no era tan bueno como pensaba, ¿verdad? Nos damos cuenta que teníamos quizás malos sentimientos, teníamos malas actitudes, nos dimos cuenta que no sabíamos perdonar, que no sabíamos decir la verdad, mentíamos por todo, y así cada uno según su pecado. Alguno dice, pastora, me di cuenta cuando llegué a los caminos del Señor que tenía que dejar los vicios. Y antes para mí era normal, como cualquier persona voy y me compro las adicciones. Uno dice, bueno, no lo veía tan mal. Pero cuando viene Dios y te quita el velo y comienzas a conocer, comienzas a entender otras cosas que otros no entienden. Y entonces, es bueno que entiendas más cosas, porque significa que vos vas a tener más herramientas para enfrentar la vida, para enfrentar lo que venga. Por eso la Biblia dice que la iglesia, y en el libro de Proverbios dice la mujer, que es la iglesia, se ríe del porvenir, dice, se ríe.
Y como diciendo, no importa lo que venga por delante. Claro, porque ella estaba segura. Porque la iglesia somos nosotros. Estamos seguros y sabemos que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿quién tenía la espada? La tenía Saúl y Jonatán. La espada no solamente para batallar, para pelear, sino que era el simbolismo de que ellos tenían la autoridad, tenían el conocimiento, tenían la herramienta que otros no tenían. Y eso es lo que tú tienes herramientas que otros no tienen, tú tienes conocimiento que otros no tienen, tú tienes las fuerzas que otros no tienen, ¿entiendes? Tú tienes muchas cosas que otras personas no tienen. Tú te puedes entristecer un día, tú puedes sentir temor, tú puedes sentir miedo, te puedes sentir sin fuerzas, nos podemos sentir de lo peor, pero uno va a la presencia del Señor y uno dice, bueno, gracias Señor, y al otro día te levantas y continúas. ¿Sabes cuántas personas no pueden hacer eso? ¿Sabes cuántos millones de personas no pueden hacer eso? Que hay cantidad de fármacos para salir de la depresión y anda la gente como zombie por la calle de tanta droga que les receta el médico, Así. Tantas personas que no pueden dormir por la noche y uno dice, pastor, anoche me quedé preocupada o preocupado y no pude dormir, pero una noche quizás te desvelas un poco, pero luego oras y luego dices, bueno Señor, ojalá, yo creo que vos me vas a ayudar, nos damos vuelta y dormimos. Al otro día uno ya se olvida y uno confía en el Señor. Entiendes que tú tienes cosas que otros no tienen. Entiendes que tú tienes herramientas que Dios te ha dado que otros no tienen. Ahora, continuaría la historia, ¿no? Porque la historia continúa, pero no te la puedo leer completa. Pero te adelanto algo. Dice que con esa herramienta, con esa espada, con eso que solamente tenía Saúl y Jonatán, Jonatán agarró y se fue al campo enemigo. Y dijo, bueno, que el Señor me acompaña. Y fue. Y dice que comenzó a matar filisteos. Y bueno, y de ahí el pueblo se animó y empezaron a matar y vencieron, ¿verdad? Ahora, la segunda pregunta sería, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Con las herramientas que Dios te ha dado. Con las enseñanzas que Dios te ha dado. ¿Estás cumpliendo tu función? ¿Estás cumpliendo tu lugar? ¿Eres un buen hijo? ¿Eres un buen padre? ¿Eres una buena madre? ¿Eres un buen trabajador? ¿Eres un buen estudiante? ¿Qué eres? ¿Estás cumpliendo tu función? Porque cada uno de nosotros cumplimos una función. ¿Eres un buen abuelo? ¿Una buena abuela? ¿Eres un buen ciudadano? ¿Ayudas a los demás? ¿No ayudas? Eso ya depende de ti. Pero Dios acá nos enseña que Dios nos da herramientas ¿para qué? Para que nosotros podamos salir adelante. Nos da la espada, que es la palabra del Señor, el conocimiento, que es importante, para que no perezcamos, para que no quedemos a mitad de camino, para que no perdamos de vista lo importante. Y entonces, esto es importante. Tienes que saber de que tú tienes cosas que otros no tienen, pero tienes que ocuparlas bien. Porque ya hablamos al principio de la prédica, muchos agarraron supuestamente el conocimiento de Dios, la palabra del Señor, para hablar todo tipo de herejías y pecados, para manipular a la iglesia, para sacarle dinero, para hacerle creer que Dios es un Dios que solamente bendice al que tiene plata. Así, nos cansamos de escuchar cosas en el trendy. Gente que dice, vengo y te profetizo, y Dios nunca les habló. Ya lo hemos escuchado y la Biblia ya lo advertía. Entonces, gente que ha tomado supuestamente la Biblia para cambiarla, para manipularla, para simplemente sacar provecho propio. Y ahí es donde tú tienes que saber qué provecho la gente, por lo que hace, si es un provecho propio o realmente está haciendo algo por el otro. Y ahí es donde tú verás la diferencia. La Biblia lo dice en otras palabras. La Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis. Por eso tantas creencias, porque en cada una de esas creencias toman la Biblia en teoría como libro, pero le agregan 2, 3 libros más. Empiezan a escribir libros y libros porque si no, dice que la gente no entiende la Biblia.
No sé, yo leo la Biblia hace más de 20 años, 25, no sé cuántos años ya, me perdí. Que leo la Biblia y para mí sigue siendo un libro formidable, maravilloso. No te cansas de leer la Biblia porque siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que Dios te habla. Pero no las demás creencias, religiones, sectas, como tú les quieras llamar. Cada uno hace como su libro aparte para un provecho propio en realidad, para acomodar la palabra a lo que a ellos les conviene. Y eso es lo que nosotros no debemos hacer. Nunca, jamás. Nunca tomes la palabra para simplemente tratar de acomodarla a lo que tú quieres. Dile, no, Señor, yo tengo que acomodar mi vida a la palabra del Señor. Y ahí es donde la palabra del Señor va a dar fruto y va a empezar a ser viva. Pero nunca te olvides, Dios te ha dado cosas que otros no tienen. Dios te ha dado un conocimiento que otros no tienen. Dios te ha permitido ver su gloria que otros no la han visto. Dios obviamente te va a pedir más cosas, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero vale la pena darle al Señor lo que nos pide. Porque todo lo que nos pide el Señor va a ser para bendición. Y lo otro es que tienes que saber, así como Jonathan luego fue y venció, peleó y pudieron ganar la batalla gracias a Jonathan, porque él tenía algo que los demás no tenían, que eran las armas, que eran las espadas. Así Dios también te va a pedir a ti y me va a pedir a mí cuenta qué hemos hecho con lo que tenemos. ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué has hecho tú con lo que Dios te ha dado? ¿Te ha dado Dios sabiduría en la palabra? ¿Qué has hecho con eso? ¿Dios te ha dado entendimiento, sabiduría en algún área de la iglesia? ¿Qué has hecho con eso? Dios te ha hecho entender, no sé qué es lo que Dios ha hecho contigo, pero Dios te va a preguntar luego, yo te di, ahora bueno, a ver, ¿qué haces con eso? ¿No? ¿Qué haces con las bendiciones que yo te doy? ¿Qué haces con el conocimiento que yo te doy? ¿Qué estás haciendo con esa herramienta que otros no tienen y que tú sí tienes? ¿Qué estás haciendo? Porque a veces el problema del cristiano es que camina por la vida como siendo un huérfano espiritual. Y parece que tú lo escuchas y parece que no tiene nada, ni fe tiene. Y uno dice, pero Dios te ha dado tanto. Y todavía no has sabido aprovechar, todavía no entendiste que Dios te dio cosas que otros no tienen. Y eso ojalá que te pueda quedar grabado en tu corazón. Dios te ha dado cosas que otros no tienen. Dios te ha dado herramientas que otros no tienen. Dios te ha dado bendiciones que otros no tienen. ¿Para qué? ¿Qué dice la Biblia? Alguno dirá, pastora, ¿para qué? Bueno, la Biblia todo lo resume y es maravilloso. Porque la Biblia, ¿sabes qué dice? Te bendeciré, ¿para qué? Para que luego tú seas de bendición. Dios no te bendice así como para decir, bueno, yo te bendigo porque sos mi hijo nada más. Y bueno, y después vos despilfarrás, vos gastate toda la plata, tipo hijo pródigo. No, el Señor dice, no. Yo te bendigo para algo. ¿Para qué? Para que seas de bendición. Donde vayas, donde estés. Tu casa como principal lugar donde tú tienes que ser de bendición. Tu familia. Y luego de ahí, Dios te va a permitir bendecir a otros. Pero siempre sabiendo de que será Dios el que te va a bendecir. Dios va a ser el que va a poner las personas que te acompañen en tu caminar. Dios será el que, la Biblia dice que Dios nos hace estar, si nosotros estamos en paz con Dios, Dios nos ayudará a estar en paz con los hombres. Y dice la Biblia algo maravilloso, le dijo, o David le decía al Señor, tú eres el que sujetas al pueblo debajo de mí, le decía a David. Como diciendo, Señor, si tú no estás, yo no soy nada, soy rey, pero el que sujeta realmente al pueblo debajo de nosotros, el que realmente pone las personas para que nos acompañen en la tarea, y esto ya hablándole a las personas que quieren adquirir un liderazgo, es Dios. Esto no es por la fuerza, esto no es por el nombre, esto no es por el título que tú tengas colgados ahí en tu pared. Esto es porque Dios nos da esa bendición. Y Dios te da la bendición de que Dios
¿Sabes quién es el que te ayudará a sujetar, o por lo menos, como lo dice la Biblia, ¿no? Sujetar tu familia debajo de ti? Será Dios. Alguno dice, pastora, mi familia, no sé qué hacer con mi esposo, no sé qué hacer con mi esposa, no sé qué hacer con mis hijos, y parece que todo se desparramó y parece que todo... Bueno, dile, Señor, ayuda a sujetar mi familia. Señor, que sea sujeta, que seamos una familia de bendición. David lo reconoció, él dijo, Señor, yo soy el rey, pero tú eres el que sujetas el pueblo delante de mí. El que ayudaba a que el pueblo lo acompañe. Bueno, tú dices, pastora, quiero que mi familia me acompañe. Dile, Señor, sujeta a mi familia debajo de mí, que me acompañe. No como el sinónimo de sujetar, de que todos me tienen que obedecer y que como el rey malo. No. Con amor, que la gente que tus hijos te quieran seguir, que tu esposa quiera estar acá, que tu marido quiera estar acá, que tus nietos quieran estar acá, que tu familia que te mire y diga, yo quiero lo que tiene ahí mi tío, mi tía, mi abuelo. Que la gente sea la que Dios la va como juntando debajo de ti. Y la gente te sigue. Lo mismo pasa con el liderazgo, con el pastorado. La gente tiene que acompañarnos, pero ese será Dios. No somos nosotros. Nosotros no lo hacemos a la fuerza. Obviamente hacemos el trabajo que tenemos que hacer. Porque Dios, la Biblia dice, el que no trabaje no coma. Así. Como diciendo, bueno, ¿quieres la bendición? ¿Quieres un fruto? Trabaja. Y nosotros hemos aprendido a trabajar en este ministerio, y mucho. Y entonces uno trabaja, hacemos lo que tenemos que hacer y el Señor va sumando las vidas, las personas. Por eso hacemos campaña, por eso hacemos reuniones, por eso estamos aquí, por eso pagamos un alquiler que no es barato en muchos lugares. Por eso se siguen construyendo iglesias. Y uno dice, pastora, bueno, porque esa es la tarea ministerial, la tarea pastoral. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Si no tenemos iglesia, ¿a dónde llevamos a las personas que predicamos? ¿No? Y entonces nosotros hacemos la tarea, pero después el que va sujetando, el que va haciendo que se añadan las vidas a este ministerio en cualquier lugar del país y del mundo, en cualquier iglesia que realmente busca a Dios, es de Dios. Y así, luego tú pásalo a tu familia, luego pásalo a tu trabajo. Tienes que ser una buena persona para trabajar. Hay gente que dice, este es insoportable como jefe. Bueno, la gente ya no te quiere escuchar, ya no te responde los mensajes. Y uno dice, ¿qué pasó, pastora? Bueno, en tu trabajo también la gente te va a acompañar, te va a seguir, Dios te va a dar la capacidad de poder tocar los corazones, de hablarle cuando tienes que hablar, de ponerte firme cuando tengas que hacerlo. ¿Entiendes? Esto en todas las áreas, ¿eh? Pero siempre recuerda que Dios te ha dado herramientas que otros no tienen. Solamente hoy tenemos que recapacitar cada día juntos, reflexionar juntos, mejor dicho. ¿Qué estamos haciendo con esas bendiciones que Dios nos ha dado? Y si hay algo de esto que no está funcionando, que tú dices, pastora, a mí mi familia no me está siguiendo, mi liderazgo no sé si está funcionando tan bien, en mi trabajo tampoco, en mi grupo de la universidad donde trabajamos para estudiar tampoco funciona. Bueno, dile, Señor, sé tú, ve tú delante de mí. Y que la gente nos quiera acompañar, que tú nos pongas las personas correctas en el camino. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Señor, sé tú el que pongas, ya sea el profesor, ya sea el jefe, ya sea el médico, donde vayamos. Señor, pon esa persona que nos va a ayudar, que nos va a abrir el camino, pero sabemos que es el Señor el que va delante de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado herramientas, bendiciones, armas que otros no tienen. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie. La palabra del Señor entonces dice así, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pim por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció
que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, que las tenían. Así. Cuando leas esta historia, luego continúa y luego lee lo que hizo Jonatán. Y verás, él iba con Dios. Él dijo, si Dios está conmigo, vamos, porque algo Dios tiene que hacer. Quizás tú dices, pastora, estoy como detenido, o estoy como trabado. No avanzo, no, es como que quedé estancado en un solo lugar. Bueno, quizás podrías tomar la iniciativa como Jonatán. Jonatán dijo, estamos todos acá varados. Estamos todos acá sitiados, porque se ponía el pueblo de Israel, el pueblo filisteo, y podían pasar meses hasta que la guerra se iniciara. Pero era a ver quién aguantaba más. Y estaban ahí como estancados. Jonatán dijo, no, ya está. Yo voy a ir a la guerra con lo que tengo. Él y su criado. Y dijo, si el Señor está conmigo, Él me acompañará. Así. Y él dijo, bueno, yo me voy a animar. No sé en qué tú te sientes estancado. No sé en qué tú te sientes detenido, trabado, que no avanzas. Bueno, dile, Señor, si tú estás conmigo, comienza a dar de a un paso, de a dos. Comienza a hacer lo que tú anhelas en tu corazón, de a poco aunque sea. No drásticamente, pero de a poco sí, comienza. Comienza a dar un paso hacia tu bendición. Y si Dios te va abriendo las puertas, gloria a Dios. Amén. Quizás Dios te sorprende como a Jonatán y ganas una batalla gigante, grande para toda una nación. ¿Quién lo diría, no? Alguno dice, pastora, ¿seré yo? Yo creo que sí. Cada uno de nosotros libramos nuestras propias batallas. Y no hay ninguna batalla más importante que la que cada uno libra y tiene que pelear. Anímate. El Señor te quiere acompañar. Por eso esto es importante. Y este es el momento de dar el paso de fe. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que aceptar a Cristo en tu corazón en primer lugar. Y luego el Señor te va a acompañar. Luego el Señor estará contigo y Él comenzará a darte las herramientas que antes no tenías. Comenzará a darte las bendiciones que antes no tenías. Pero el primer paso es aceptarlo a Cristo en el corazón. Los que ya lo hemos aceptado, cerramos nuestros ojos en señal de reverencia. Y el que quiera aceptar a Cristo, repita esta oración después de mí. Cierra tus ojos. Esta oración dice así: Señor Jesús, en este día, yo te pido perdón por mis pecados, por mis errores. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Y te pido, Señor, que me ayudes cada día a buscarte y a obedecer tu palabra. Señor, dejo todo en tus manos y te agradezco porque sé que cada día tú me vas a bendecir y me darás herramientas, armas, conocimiento que otros no tienen, que solo es tu bendición. Dejamos todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale bien fuerte este aplauso a nuestro Dios, iglesia. Aleluya.